¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juliana, aquí para responder a las preguntas que tengas a bien. Muchísimas gracias. Les contaba justamente a los televidentes y les recordaba también a aquellos que ya lo sabían que el día de hoy Pilar Macetti ha vuelto a hablar acerca de este subregistro y que además esta semana nos dijo que efectivamente entre marzo y junio había un total de 3.688 personas muertas por COVID-19 que no habían sido consideradas a la hora de dar diariamente, ¿no?, la cifra oficial de personas que han perdido la vida. La pregunta que nos hacemos nosotros es, efectivamente de marzo a junio hay 3.688 que han formado parte de este subregistro que ahora sí conocemos y que eleva la cifra, el número de muertos a 17.843, o existe, señor Vargas, la posibilidad de que hasta junio no sean 17.000 y más, sino 25.000 o 30.000? Mire, el Perú cuenta con el Sistema Informático Nacional de Defunciones desde el año 2016. Antes que esa fecha se contaba únicamente con registros de certificados de defunción físicos, manuales, claro, que demoraban mucho en ingresar. Entonces, cuando empieza la pandemia, este sistema, el SINADEF, estaba fortaleciéndose. La cantidad por eso ustedes pueden ver en la data del portal de datos abiertos, que es transparente, que se ha publicado, el 2017 hay menos defunciones que en el 18 y en el 18 menos que en el 19, y en el 19 y en el 20 veníamos, digamos, en un proceso de aumento de la cobertura. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el SINADEF no ha sido desarrollado específicamente para reportar defunciones por COVID-19, pero es útil también para eso. Las defunciones por COVID-19 se reportan a través del sistema de vigilancia epidemiológica. Este sistema requiere que cada uno de los casos de muerte por COVID-19 tengan que pasar por un proceso de investigación epidemiológica, claro, que incluye la revisión de la historia clínica, incluye la revisión del certificado de defunción, la comprobación de que existe una prueba de laboratorio, y con esos criterios, entonces, el gobierno tenía hasta el día 22 13.767 casos. Ah, sí, y ahora son 17.843. Pero lo que usted menciona es interesante porque hay un montón de personas que han muerto y ni siquiera han pasado por una prueba rápida o una prueba molecular. Y son cuerpos, cadáveres, que al simple hecho, ¿no?, o ante el evento triste pero real de no ser solicitados por algún familiar, son cremados. Y nunca se va a saber si efectivamente estas personas murieron por esta pandemia o no. Por lo tanto, podría ser un nuevo subregistro que va sumando fallecidos muertos que son de COVID, pero que quizás nunca lo vamos a saber. ¿Por qué no lo vamos a saber, Juliana? Sí lo vamos a saber. En principio, yo he venido diciendo antes, en declaraciones anteriores, y me ratifico, que no existe un subregistro porque todos los pacientes fallecidos que cuentan con un certificado médico de defunción ingresan al SINADEF. En este momento están ingresando todos los certificados que se hacen en forma en línea, se reportan en las primeras 24, 48 horas después de ocurrida la defunción. O sea que tenemos registrados a las personas fallecidas por todas las causas, incluyendo las de COVID-19. Y las que son reportadas en certificados de papel demoran un poco más, pueden demorar una semana, pueden demorar un mes, incluso tenemos que salir a buscarlas para ingresarlas, pero al final de cada año el Sistema Informático de Defunciones logra recuperar a todos los pacientes fallecidos y por lo tanto, desde mi punto de vista, no existe el subregistro. Cuando hablan ustedes de subregistro, posiblemente se refieren a que no todos los casos que están en el reporte diario son todos los casos de COVID-19, claro, pero tenemos que tener en cuenta que esta cifra tiene que ver con un estándar internacional que para que cada país reporte tiene que haber comprobado que la persona tiene COVID-19 y eso pasa por este proceso que te he indicado,
y por la prueba de laboratorio. Pero si hablamos de un subregistro es porque la propia ministra de Salud, Pilar Macetti, lo ha mencionado así y ha reconocido que existe una data no oficial que no estaba siendo contabilizada porque se estaba esperando que se logre de una u otra manera confrontar toda la información que iba llegando, porque son a 8.000 los centros, hospitales, clínicas que tienen que ir arrojando justamente toda esta estadística, toda esta información, todos esos elementos que se requieren para concluir efectivamente en números que luego son oficiales y que son formales. Este asunto de subregistro no es de la prensa, es más bien del gobierno central. Lo cierto es que usted ha dicho que hay 22.000 casos de fallecidos sospechosos de COVID. Es un término que se utiliza, pero técnicamente el subregistro son las muertes registradas versus las muertes estimadas. Sí. Quien estima el número de muertes es el INEI y quien registra el número de muertes es el Ministerio de Salud con los certificados y el RENIEC con las inscripciones de las actas de defunción. Entonces, en base a eso es que se habla de su registro. Entonces, si usted ha dicho que hay 22.000 casos de muertos sospechosos de COVID, la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a enterar, cuándo vamos a poder confirmar si estos 22.000 fallecidos, que es un número además sumamente elevado, efectivamente murieron producto de esta enfermedad, de COVID-19 o de cualquier otra cosa? Mira, para que se entienda, para que el público entienda bien cuál es la dificultad. Cuando el médico hace un certificado de defunción, no escribe una sola causa, no dice esta persona murió por cáncer, por diabetes, por hipertensión. En el caso de COVID-19, por COVID-19. Se escribe una secuencia de causas en el certificado. Entonces, en el certificado de defunción dice, por ejemplo, un caso típico, que no hay duda de que el médico dice que ha muerto por COVID, es causa directa, insuficiencia respiratoria, debido a neumonía atípica, debido a COVID-19. Entonces ahí no hay duda. Pero si el médico en el certificado de defunción escribe diabetes, COVID-19, artritis reumatoide, entonces uno piensa, ¿la causa de muerte ha sido la diabetes o ha sido el COVID-19? Entonces, ese caso, a pesar de que entre las causas menciona COVID-19, tiene que ser sujeto a un proceso de investigación. Entonces, de las muertes que tú has mencionado, de esas 22.000, efectivamente el médico ha utilizado la palabra COVID-19 o coronavirus o SARS-CoV-2, pero amerita un proceso de investigación. Pero es que a ese punto iba, señor Vargas. ¿En qué momento ustedes, SINADEF y el Ministerio de Salud se van a poner de acuerdo en las cifras? Porque en la medida de que, y tiene usted razón, la palabra COVID-19 no aparezca formalmente, oficialmente en un acta de defunción, esto no va a ser contabilizado por el Ministerio de Salud, que al final es el que arroja todos los días el número de la lista de personas que supuestamente han muerto de coronavirus, al punto que hace 3 semanas MINSA registraba, hace 3 semanas, 10.045 fallecidos, y ustedes decían que podrían ser incluso 36.024 los que habían perdido a la fecha la vida por esta enfermedad. Bueno, en primer lugar, yo debo aclarar que el SINADEF también es del MINSA, no es una organización diferente. Lo sabemos, pero hay una contradicción en cuanto a la estadística, señor Vargas. Bueno, no es que el MINSA diga una cosa y el SINADEF otra. Estamos explicando de que ambos registros son del Ministerio de Salud, pero registran de manera diferente los hechos. Normalmente, y en todos los países, los sistemas de información de la mortalidad se completan al final de cada año, 6 meses, 12 meses después de un año. ¿Por qué? Porque primero se tiene que codificar con el código CIE-10 cada uno de los términos médicos y luego se tiene que seleccionar en cada uno de ellos una causa básica. ¿Qué se está haciendo en este momento? Al haber transparentado la data, la gente, lógicamente, y eso está bien, todos los periodistas, los investigadores independientes comparan los números. Pero nosotros estamos trabajando en el Ministerio de Salud justamente en el paralelo. Fruto de ese trabajo es que, como bien lo ha anunciado la ministra,
se han incorporado 3.688 casos. Perfecto, y hay que esperar ahora el nuevo registro, para no llamarle subregistro, entonces, pero que de todas maneras conoceremos en los próximos, quiero creer, días, no necesariamente semanas, con respecto a esta cifra que se va a añadir, por supuesto, luego de que se determine cuántos más murieron en julio y agosto, que es el mes que está por entrar. Señor Vargas, muchísimas gracias por esta información, por esta entrevista. Muchísimas gracias.